Después de los ataques del 7 de octubre, estamos viendo en los medios de comunicación, particularmente de España, un gran aumento en las hostilidades contra Israel, contra los judíos. No habíamos visto algo así desde el escenario previo al Holocausto. Esto no tiene precedentes. Y muchos dicen que la estrategia tradicional de tratar de explicar ya no sirve, sino que necesitamos una nueva estrategia de comunicación. Y gracias a Dios que tenemos a organizaciones como ACOM, que ellos se encargan de toda esta lucha, de tomar ese frente. Tengo conmigo a la vicepresidenta y portavoz de ACOM, Rosa Reigía, que ella es politóloga, ha estado desde el sector político hasta el corporativo, es analista en medios de comunicación en España, también medios de otros países, analizando asuntos relacionados con Medio Oriente, con temas de antisemitismo. Y bienvenida a nuestro canal. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar contigo y gracias también a ti por la labor que haces, difundiendo y también luchando. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo es la situación de mediática en España contra Israel? Y si así se puede combatir o... Sí, en España y en muchísimos lugares del mundo y en concreto en Europa, ¿no? Que quizás es lo que conozco más en profundidad. Obviamente España es mi país y aquí eso lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo desde las instituciones, estamos viviendo un acoso desde el poder estatal, desde las instituciones públicas, desde universidades, desde parlamentos, ministerios. Entonces, ese es el gran drama en España, que hay un señalamiento y una cierta persecución desde las instituciones públicas con dinero de todos los españoles, que incluye el dinero de todos los judíos españoles que pagamos impuestos y que vemos que está revirtiendo en nuestro propio detrimento legal en algunos casos, social en otros, mediático también. Es decir, que sí hay un acoso deliberado contra personas. Hemos visto muchísimos ejemplos en los últimos 2 años en España. Esto no es nuevo. O sea, en España la deriva antisemita viene y es originada profundamente por el grupo BDS, el grupo discriminatorio BDS, que los tribunales españoles lo consideran discriminatorio e ilegal por la discriminación que provocan, que está muy entrelazado con los grupos de Podemos y todas sus marcas blancas. Podemos originalmente del 2014-15, cuando asciende al poder, genera una ola de propuestas desde las instituciones, desde pequeños ayuntamientos que no tienen dinero ni para poner un polideportivo a sus chavales, pero sí tienen dinero para promover el odio a través de iniciativas culturales, para boicotear iniciativas culturales, para mandar dinero a alguien en Palestina que nunca nadie va a controlar, o que incluso acaba en las manos de terroristas sanguinarios con programas como Pay for Slay, que es pagar a los terroristas que matan judíos. Esto ocurre con la Autoridad Nacional Palestina, que nadie se engañe y piense que es que son los terroristas tan malísimos de Hamás. No, no, es que los que se supone que son los buenos también tienen estos programas. Y estos programas llega dinero de pueblitos españoles o de las donaciones o la financiación de nuestro gobierno, que llega a manos de terroristas porque no hay un control y porque hay un interés real en promover este tipo de organizaciones, ¿no? Que quieren romper en el fondo el orden mundial, que quieren romper el orden occidental, la cultura occidental, la cultura judeocristiana, que también lo digo muchas veces, que de esto no hay que olvidarse, cómo se funda Europa y cómo eso va eh, ampliándose por el mundo, ¿no? Con valores como el Estado de Derecho, la ley, la igualdad. Bueno, pues al final hay unos grupos que sí creo que están organizados, que están tratando de ir contra todo esto, ¿no? Y por desgracia en España llegan al poder y promueven este tipo de acciones también desde el poder. Y es una maquinaria muy poderosa. Durante el Holocausto o previo al Holocausto, cuando el partido nazi sube al poder, de las primeras cosas que hacen es el boicot contra los judíos, los doctores judíos, los productos judíos, y van y marcan los productos judíos. Es lo que estás describiendo. El BDS es esta organización que se encarga de señalar productos judíos, del judío de las naciones, que es Israel, y lo que me describes de que es algo sistemático que viene del gobierno, por un lado me impacta, pero por otro lado, quizás entonces la solución viene de ahí, de poner a otro gobierno, o hay una solución que es por medio de dar una contrapelea mediática. Bueno, las dos cosas. Obviamente que este gobierno deje el poder sería muy beneficioso, pero en mi opinión no sería beneficioso solo para los judíos, sino sería beneficioso para todos los españoles. Es un gobierno tremendamente corrupto. Toda la familia del presidente está implicada en algún caso de corrupción. Todos sus manos derechas están implicados en casos de corrupción.
No quiero entrar en ese ámbito porque quizás no es lo que tenemos que entrar, ¿no? Pero nuestras instituciones están viendo corrompidas, tienen la capacidad de ir influyendo, obviamente, ¿no? El ser el gobierno a través de leyes, a través de imposiciones, muchísimas dinámicas en nuestras instituciones que están siendo perjudiciales para los españoles. Para los judíos en concreto todavía aún más, o sea, están llegando incluso pues a museos como el Reina Sofía, que está haciendo, incluso llegó a hacer una exposición que se llamaba Desde el río hasta el mar. Entonces, la gravedad es de tal magnitud que a veces parece como hasta de película, ¿no? O sea, como cómo se puede juntar todo esto en un lugar y que no pasa nada, que Europa no despierte, que no haya, bueno, pues también un despertar por parte de los españoles de lo que está ocurriendo contra los judíos en concreto y en el fondo te digo contra todos los españoles porque esto va contra el Estado de Derecho, va contra nuestra Constitución y al final cuando empiezan con uno acaban con todos los demás que no piensan como el gobierno, ¿no? Esto es muy típico de los judíos, lo del canario en la mina, pues al final somos un poco a veces los primeros en detectar este tipo de agresiones, este tipo de intimidaciones, este tipo de discriminaciones, pero bueno, lo bueno que tenemos en España en muchos otros países también, pero hablo de España porque es donde me toca, es que hay organizaciones como ACOM, que son organizaciones de la sociedad civil, no son organizaciones judías per se, es decir, defendemos eh, el derecho de los judíos a vivir en España en libertad y bajo todos la legalidad como cualquier otro español. Defendemos la no discriminación, defendemos la existencia del Estado de Israel y también queremos que las relaciones entre España y el Estado de Israel sean fluidas, sean maravillosas. Todo esto que está haciendo el gobierno de España, que quizás también lo habéis visto, de tratar de boicotear no solo los productos, que también lo hacen, no solo cines, o sea, películas, ha habido espectáculos de Mayumaná, por ejemplo, también, que lo han querido discriminar y ha habido casos que han cancelado las actuaciones. Más allá de todo esto, hace poco en Barcelona hubo una página web que marcó con puntitos amarillos todos los negocios judíos de Barcelona. Wow. Bueno, pues como tenemos muchísimas cosas de estas que obviamente recuerdan a los principios del régimen nazi, que como bien sabemos fue una desgracia para los judíos, pero fue una desgracia para el mundo libre. Y esas son como pequeñas alertas que nos va dando el mundo que tenemos que conseguir expresarlas, difundirlas a todo el mundo. Para nosotros es muy obvio a veces verlo, pero el resto de la gente no lo ve tan obvio, porque no está en su imaginario social o cultural, porque no lo han vivido, porque no lo han conocido, porque en España la cultura judía no es la más... no hay un especial conocimiento en profundidad, ¿no? Ni de la cultura judía en general, ni mucho menos de lo que es el Estado de Israel. Entonces esa lucha también es muy importante para nosotros porque darnos a conocer, que la gente entienda, que la gente sepa, que la gente pueda combatir todas estas fake news. O, a veces, mira, te digo que creo que no son ni fake news técnicamente. Es decir, que ni siquiera el medio de comunicación elabora la noticia falsa, sino que la fuente de donde el medio de comunicación coge la noticia, o sea, no se la inventa el medio de comunicación, sino que la fuente, que en el caso de, por ejemplo, durante la guerra de Gaza ha sido Hamás, porque los periodistas se estaban nutriendo de Al Jazeera, que es un medio de comunicación con un claro sesgo, pues al final copiaban y pegaban, copian y pegan, o sea, traducen, copian y pegan. Entonces, al final realmente lo que hay es una infraestructura gigantesca con muchísimo dinero de muchos países árabes que, bueno, hay todo un conflicto y tendríamos que hablar muchísimas horas, ¿no? Sobre las diferencias también internas en las diferentes tendencias religiosas dentro de los países árabes que hacen que hayan unos de un lado y otros de otro. Y de ahí la importancia de los acuerdos de Abraham y, bueno, de un montón de oportunidades que se van a abrir en el futuro que ya han empezado y que probablemente vayan a seguir, que hagan que esto cambie, ¿no? O sea, que hay una dinámica muy compleja, muy bien construida, que hace que todo esto tome esta deriva. Y luego cuando tienes un gobierno que lo único que hace es agarrarse a eso, por un lado porque son unos antisemitas, porque tienen socios que son declaradamente antisemitas y porque al final este gobierno se ha declarado por sus actos, por sus frases, por sus hechos, pero por sus actos cada día, porque dicen una cosa pero hacen la contraria. Han intentado blanquearse de mil maneras, pero la realidad es que son los, y lo digo muchas veces, se han convertido en los mejores voceros de Hamas en el mundo. Y eso tendrá unas consecuencias nefastas para España. Y lo que estamos consiguiendo es con este liderazgo de España del boicot a Israel. Hablo de España que del gobierno de España, porque no es los españoles. O sea, es que creo que este gobierno es el que menos representa a los españoles de toda la historia.
al final a quien perjudicas a los propios españoles. A quien nos estamos aislando somos los españoles. Es España quien nos está aislando este gobierno nefasto, este gobierno corrupto, es a los españoles, seamos o no seamos judíos. Porque si tú dejas a España sin capacidad de defensa militar porque no quieres hacer un acuerdo con una empresa israelí, los que perdemos somos los españoles. Si tú montas un show con Estados Unidos o con Marruecos y al final se convierte en que en la región Marruecos sea el aliado principal de un montón de países importantes en el mundo, como es Israel y como es Estados Unidos, los que perdemos somos los españoles. Entonces, al final, lo que está consiguiendo este gobierno es aislar a los españoles, no aislar a Israel. Porque el mundo libre, el mundo inteligente, el mundo que no quiere someter, el mundo que no quiere que el mundo se lidere por el imperio de la ley, no acepta lo que está haciendo este gobierno. Entonces, al final, lo que tenemos es un gobierno terrorífico, porque es verdaderamente un gobierno terrorífico para los españoles, y eso lo digo como española, y luego tenemos un gobierno nefasto y aterrador también, por otro lado, para los judíos, porque nos están poniendo en la diana, están creando un odio, porque lo están fomentando, lo están alimentando el odio contra los judíos en España. Los españoles no odian a los judíos, porque si tú no vas por la calle y te pasa nada por ser judío en general, y mucho menos antes. Sí, había gente que tiene prejuicios, hay gente que tiene prejuicios religiosos, hay gente que tiene prejuicios políticos, siempre va a existir eso y gracias a Dios tengo que decirte que exista, porque eso quiere decir que somos libres, eso quiere decir que tenemos capacidad de pensar. Lo que tenemos que poder hacer es, uno, poder rebatirles libremente y dos, conseguir reeducar a la gente. O sea, si a ti te educan en el odio como educan a los palestinos, no puedes hacer nada. Esos niños odiarán a los judíos porque les educan en el odio. Si a los españoles les están día y noche bombardeando, en ACOM hemos sacado algún informe recientemente sobre la cantidad de noticias que han salido sobre Gaza y su sesgo, y lo que ha salido, por ejemplo, sobre Irán o Sudán, es la diferencia es tan brutal que te das cuenta que están, en cierto modo, lavando el cerebro a la gente. Porque la gente no tiene tiempo para ponerse a pensar, a indagar y a investigar cada una de las noticias. Se queda con el titular y poco más. Entonces, si los titulares están siempre señalando a Israel, estigmatizando a Israel, demonizando a Israel, pues al final la población termina diciendo, bueno, pues estos serán malos, malísimos. Bueno, pues no es así. Entonces, nosotros desde ACOM lo que sí que hacemos es una lucha directa y radical contra este tipo de personas y no nos importa el signo político. Si Claro, es de del hecho, gobierno y es de izquierdas, vamos con ellos porque son de izquierdas. Si son de derecha, porque son de derecha. Y si son de centro, son de centro. O sea, la gente que no respeta a los judíos, la gente que no respeta el derecho de Israel a existir, nosotros vamos contra ellos radicalmente porque creemos, primero, que están equivocados y segundo, que en la mayoría de los casos están cometiendo un delito de discriminación. una de las top 3 audiencias que me ven en redes sociales es España. Y creo que ese es el fenómeno que describes, que hay que hacer una diferenciación entre lo que hace el gobierno español y lo que está pidiendo una buena parte del pueblo español. Yo lo veo reflejado en redes sociales y de hecho voy a confesar algo que en muchos de los contenidos que yo hay veces digo son datos que yo tomo de ACOM. Yo sigo ACOM desde hace ya unos cuantos años y tienen contenido muy valioso, de primera mano, muy rápido. Yo por eso invito al público que si quieren conocer más del contenido de ellos pueden buscarlo en Instagram. Todo se los voy a dejar en la descripción. Ustedes solo tienen que hacer clic y llegan, que es ACOM Israel, y también en la red social X, que es acom_es, y ahí ustedes pueden llegar. Y les dejo toda la descripción nuevamente. Rosa, yo quiero dejar aquí al público con estas ganas de saber más. Estoy seguro que más de un español está viendo este video y está golpeando la mesa de no poder creer que el gobierno haga estas cosas. Y solo les voy a decir algo como alguien que no es español, lo ve desde afuera. Yo cuando veo desde afuera la dinámica en España, hay veces yo veo que le dicen a los españoles que están orgullosos de España, les dicen facha porque llevan una bandera de España, porque llevan un símbolo que españoles que tiene siglos, facha. Pero aquel que ha leído la literatura y conoce qué es el fascismo y que uno ve que justamente son esos gobiernos, este tipo de grupos y su forma de censurar y su forma de atacar específicamente es el fascismo. Es una ironía tan grande, pero quiero dejarlos acá. Y Rosa, muchas gracias por estar, que sigan con ACOM haciendo un gran trabajo y ya saben que pueden encontrarnos en redes sociales, les dejo en la descripción. Muchísimas gracias a ti y sigue con ese trabajo tan excepcional que haces.